Mis puntos de sutura aún estaban frescos de la cesárea cuando mi marido tiró un billete de 20 euros a mis pies. Me dijo que cogiera el autobús bajo la lluvia torrencial, todo para proteger los asientos de cuero de su todoterreno de lujo. Las risas que están compartiendo ahora en ese restaurante de moda en el barrio de Salamanca pronto se pagarán con lágrimas de sangre. Antes de que empiece esta historia, por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad de España o del mundo nos estás viendo. No olvides darle a me gusta y suscribirte para que este canal pueda seguir creciendo y trayéndote historias aún más impactantes. El viento de la tarde en el Paseo de la Castellana de Madrid traía el olor a asfalto mojado, señal de que una fuerte tormenta estaba a punto de empapar la capital. Pero el frío en el aire no era nada comparado con el frío que se extendía por todo mi cuerpo. Me quedé helada en la zona de recogida del hospital, aferrando un grueso bulto de mantas que contenía a mi pequeño bebé de apenas 3 días. Un dolor agudo todavía me atravesaba el bajo vientre. Los puntos de mi cesárea, aún sin cicatrizar del todo, parecían gritar en protesta cada vez que cambiaba el peso de mi cuerpo, aunque fuera 1 centímetro. Sentía como si 1000 agujas me atravesaran la piel, tirando de la carne que acababa de ser cocida. Este debería haber sido el momento más feliz en la vida de una mujer: volver a casa con su hijo recién nacido, recibida por el cálido abrazo de su marido y las caras sonrientes de la familia. Pero mi realidad era exactamente la opuesta. Estaba sola, acompañada únicamente por una gran bolsa de deporte llena de ropa sucia a mis pies. La enfermera que me había sacado en silla de ruedas ya había vuelto a entrar, después de que yo insistiera en que mi marido estaba a la vuelta de la esquina. No quería que vieran lo patética que era mi vida. No quería ver la lástima en sus ojos al darse cuenta de que ningún familiar había estado conmigo durante el parto, que fue de alto riesgo. Mis ojos se iluminaron por un momento cuando vi un reluciente Range Rover negro entrar en la rotonda de acceso. Era el coche de mi marido, el que había comprado hace 6 meses, alegando que era necesario para mantener su imagen como CEO de su startup tecnológica. Mi corazón se alivió un poco. Al menos había venido. Al menos recordaba que nuestro hijo y yo recibíamos el alta hoy. Traté de sonreír, aguantando el dolor en el estómago, lista para saludarlo. Me imaginé que se bajaría, correría hacia mí, tomaría la pesada bolsa y me ayudaría a subir al vehículo fresco y cómodo. El todoterreno se detuvo directamente frente a mí. La ventanilla del copiloto bajó lentamente, pero no fue una mirada de preocupación o una sonrisa amorosa lo que vi. Era mi suegra, doña Carmen. Su rostro tenía esa expresión arrogante que yo conocía tan bien. En la parte de atrás pude ver a mi cuñada, Bea, absorta en su móvil, sin siquiera mirar en mi dirección o a su sobrino recién nacido. Y en el asiento del conductor, mi marido Javier me miraba con una expresión plana, como si fuera una extraña entorpeciendo el tráfico. Javier no se bajó del coche, ni siquiera apagó el motor. El suave ronroneo del vehículo de lujo contrastaba crudamente con mi propio corazón, que comenzaba a latir con una sensación de pavor. ¡Javier!, llamé suavemente, tratando de dar un paso más cerca. Menos mal que estás aquí. Me tiemblan las piernas y los puntos me duelen muchísimo. Javier me miró por encima de sus gafas de sol de diseñador. Luego sus ojos se desviaron hacia el inmaculado interior de cuero beige de su coche. Chasqueó la lengua, un gesto que siempre hacía cuando estaba molesto. ¿Esperas subir aquí con esa ropa tan cutre?, preguntó secamente sin desbloquear las puertas. Me quedé atónita. Miré mi vestido de algodón, sencillo pero limpio. Javier, es un vestido limpio. Es todo lo que traje. Por favor, abre la puerta. El bebé va a coger frío, supliqué con la voz débil. El bebé en mis brazos comenzó a retorcerse, tal vez sintiendo mi tensión. De repente, la voz afilada de mi suegra cortó el aire desde el asiento delantero, haciendo que algunas personas en la entrada del hospital se giraran para mirarnos. Sinceramente, Olivia, ¿tienes algo de cerebro dentro de esa cabeza? Mira este coche.
A Javier le ha costado una pasta dejarlo así de impoluto en el túnel de lavado. Acabas de parir. Probablemente huelas a desinfectante y a sangre. Por no mencionar que si ese niño vomita o tiene un escape del pañal, arruinaría esta tapicería de piel carísima. La miré boquiabierta. Pero Carmen, este es tu nieto. Es el hijo de Javier. ¿Me estás diciendo que ni siquiera podemos subir al coche de su propio padre? Ay, ahórrame el drama, intervino mi cuñada Bea desde atrás, abriendo ligeramente su ventanilla. Vamos de camino a una cena de celebración. Javier acaba de cerrar el contrato del siglo. Vamos todos muy arreglados y oliendo bien. Si te subes, harás que todo el coche huela a cerrado y a hospital. Es asqueroso. Las lágrimas se agolparon en mis ojos. No por las hormonas posparto, sino por una profunda angustia que se me clavó en el pecho. Miré a mi marido esperando que nos defendiera, esperando que dijera algo, cualquier cosa que un padre y un marido debería decir. Pero mi esperanza se rompió en 1000 pedazos cuando Javier metió la mano en el bolsillo de su camisa, sacó un billete de 20 euros arrugado y lo tiró por la ventanilla. El billete revoloteó al viento un momento antes de aterrizar en un charco de agua sucia de lluvia cerca de mis pies. Ahí tienes, cógelo, dijo mi marido con frialdad. Vete en el autobús de la EMT a casa. La parada está a un paseo de aquí. Eso es más que suficiente para el billete. Te sobrará para un trozo de pizza si tienes hambre. Me quedé mirando el dinero en el pavimento mojado y luego volví a mirar la cara del hombre con el que me había casado hace 2 años. Javier, ¿cómo puedes hacerme esto? Me acaban de operar. Apenas puedo caminar. ¿Y quieres que cargue con nuestro bebé en un autobús urbano abarrotado en plena hora punta? Deja de ser tan mimada, espetó mi suegra. Las mujeres de antes, en el pueblo, volvían al campo a trabajar al día siguiente de dar a luz. No lloriqueaban ni se quejaban como tú. Solo eres una gorrona que vive de mi hijo, causando problemas constantemente. Agradece que te doy dinero para el transporte. No tientes a la suerte. Vete ya antes de que empiece a diluviar, dijo mi marido con impaciencia. Además, mamá y Bea vienen a la cena. El coche va lleno. No hay sitio para ti y todos tus trastos. Pero yo sabía perfectamente que su Range Rover tenía 3 filas de asientos. Había mucho espacio vacío en la parte trasera, pero estaba claro que no había espacio para mí en sus corazones, y mucho menos en ese coche. No me veían como una esposa o una nuera, sino como un parásito al que había que desechar. Javier, por favor. Mi voz temblaba. Las lágrimas ahora corrían por mis mejillas. Me duele mucho. Sube la ventanilla, Javier. Se está poniendo húmedo y se escapa el aire acondicionado, ordenó mi suegra sin una pizca de compasión. Sin dudarlo, mi marido pulsó el botón del elevalunas. El cristal tintado subió lentamente, separando mi mundo gris y desolado del suyo, cómodo y lujoso. Un momento después, el todoterreno arrancó, dejándome allí parada, inmóvil. Sus neumáticos pasaron por el charco, salpicando agua mugrienta en el dobladillo de mi vestido. Todo lo que pude hacer fue mirar las luces traseras rojas mientras desaparecían en la distancia por la Castellana, llevándose al padre del niño que sostenía en mis brazos. Como si fuera una señal, el cielo comenzó a llorar por mi destino. Las gotas de lluvia empezaron a caer una a una, para convertirse en un aguacero torrencial en cuestión de segundos. La gente en la entrada corría para buscar refugio o hacia sus coches. Salí de mi estupor. No podía quedarme allí parada. El guardia de seguridad del hospital seguramente me pediría que me moviera. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me agaché dolorosamente, ahogando un grito mientras los puntos tiraban, para recoger el billete de 20 euros empapado. No era porque necesitara el dinero. Este billete no valía nada para mí, pero lo tomé como un testigo silencioso, como prueba de lo poco que valía yo ante sus ojos hoy. Apreté el billete mojado con fuerza en mi mano derecha. Con mi brazo izquierdo, abracé a mi bebé, protegiéndolo de la lluvia con el borde de mi chaqueta de punto. Luego, jadeando, agarré el asa de la gran bolsa de deporte que estaba a mi lado.
pesaba muchísimo. Cada paso que daba era una tortura. Movía el pie derecho y una punzada de dolor atravesaba mi abdomen. Movía el pie izquierdo y la agonía se extendía a mi espalda. La distancia a la parada de autobús era solo de unos 400 metros desde la puerta del hospital, pero para mí, en esa tarde gris, parecían 1000 kilómetros. La lluvia reciaba, empapando mi frágil cuerpo. No me importaba estar calada hasta los huesos. Todo en lo que podía pensar era en mantener caliente a mi bebé. La gente pasaba a mi lado, apresurada, con paraguas, lanzándome miradas que iban desde la curiosidad hasta el asco, y algunos con lástima, aunque ninguno se ofreció a ayudar. «Está bien, mi amor», le susurré a mi pequeño, que había empezado a llorar ruidosamente por el frío y el ruido de la tormenta. «Tu padre es un hombre cruel, pero te prometo que esta es la última vez que nos tratarán como basura». Cada paso que daba en esa acera resbaladiza iba acompañado de un juramento susurrado en mi corazón. Pensaban que yo era solo Olivia, una pobre chica huérfana que tuvo suerte al casarse con Javier, un joven emprendedor en ascenso. No tenían ni idea de quién era yo realmente. No sabían que la startup tecnológica de la que Javier estaba tan orgulloso solo se mantenía a flote gracias a una inyección masiva y silenciosa de efectivo de mi padre. No sabían que el Range Rover en el que viajaban, el piso de lujo en el que vivían en el barrio de Salamanca y el estilo de vida ostentoso del que presumían, eran todo gracias a las conexiones que yo proporcionaba. Había guardado silencio todo este tiempo. Había ocultado mi identidad como la única hija del dueño del Grupo Valdemoro, uno de los conglomerados inmobiliarios y mineros más grandes del país y del IBEX 35. Todo porque quería ser amada por quien era. Quería que Javier me amara como Olivia, no como la heredera de una fortuna multimillonaria. Pero hoy, bajo el cruel torrente de una tormenta en Madrid, mis ojos se abrieron de par en par. Esa sinceridad nunca existió. Solo había codicia y arrogancia. Arrastré los pies hacia la marquesina de la parada del autobús. Mi respiración se entrecortaba y mi visión empezaba a nublarse. Podía sentir que el sangrado posparto aumentaba por el esfuerzo físico, pero no me detuve. No iba a colapsar aquí. Sobreviviría. Llegaría a casa. Y después de eso, les haría pagar por cada gota de lluvia que tocara la cara de mi hijo esta tarde. El autobús estaba lleno hasta la bandera, hombro con hombro. El olor a sudor, perfume barato y ropa húmeda llenaba el aire, enfriado por el aire acondicionado a toda potencia. Me apretujé cerca de la puerta, tratando desesperadamente de crear un pequeño espacio en medio de la multitud de trabajadores cansados que volvían a casa. Nadie me ofreció un asiento prioritario. Ya estaban ocupados por personas que fingían estar dormidas o miraban fijamente sus móviles, ajenos a una mujer empapada sosteniendo a un recién nacido y haciendo muecas de dolor por una cirugía reciente. El dolor en mi abdomen se intensificaba cada vez que el autobús frenaba bruscamente o se sacudía sobre un bache. Mis piernas temblaban violentamente. Sentía como si mis huesos ya no pudieran soportar mi peso. El agua de lluvia goteaba del final de mi chaqueta, formando un charco en el suelo del autobús, haciéndome sentir aún más pequeña y patética. Afortunadamente, mi bebé se había vuelto a dormir después de que le diera el pecho brevemente en una esquina de la marquesina, ahora protegido y caliente dentro de mi fina chaqueta. «Señora, ¿puede sentarse aquí?» De repente, un hombre mayor, con ropa sencilla de trabajo, se levantó de su asiento. Llevaba una bolsa grande de herramientas a sus pies. Parecía desgastado y lejos de ser rico, pero su corazón era infinitamente más noble que el de mi marido bien vestido. «Gracias, señor, muchas gracias», dije con la voz ronca mientras reprimía las lágrimas. Me senté lentamente, haciendo una mueca cuando mi espalda tocó el duro asiento de plástico. El hombre me dio una sonrisa genuina y se movió para agarrarse a una barra. Qué irónico. Un extraño que probablemente luchaba para llegar a fin de mes tenía más compasión que el hombre que se suponía debía amarme y protegerme.
Traté de regular mi respiración, descansando la cabeza por un momento contra la ventanilla empañada del autobús. Fuera, las luces de los rascacielos de la Castellana comenzaban a brillar. Su resplandor arrogante parecía burlarse de la pobreza de abajo. Mi mano buscó en mi bolso y sacó mi teléfono móvil. Tenía la pantalla rajada en una esquina desde que Bea lo tiró en un berrinche porque no le había recargado los datos el mes pasado. Apareció una notificación de Instagram. La cuenta de mi marido estaba transmitiendo en directo. Mi corazón dio un vuelco. No debería abrirlo. Debería concentrarme en llegar a casa. Pero el dolor en mi corazón necesitaba validación. Necesitaba ver cuán crueles podían ser para que cualquier último rastro de duda sobre destruirlos se desvaneciera por completo. Mi dedo tembloroso tocó la notificación. La pantalla de mi teléfono se iluminó como una escena que era un contraste de 180 grados con mi situación actual. Mostraba el interior de un asador de lujo en la calle Jorge Juan, famoso por sus precios exorbitantes. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo. El vapor subía de una parrilla de mesa cargada con carne de wagyu chisporroteante, una variedad de mariscos frescos y verduras orgánicas. La cámara enfocó a mi marido, Javier, que se reía a carcajadas, sosteniendo unas pinzas. Su cara estaba sonrojada y brillante por el calor y su propia alegría. A su lado, mi suegra se abanicaba después de un bocado picante, pero su rostro radiaba triunfo. Bea, mi cuñada, estaba grabando, girando ocasionalmente la cámara hacia ella misma. ¿Qué pasa, gente? Estamos de vuelta con la experiencia Javier. La voz chillona de Bea atravesó mi único auricular. Esta noche estamos celebrando el último éxito de mi hermanito. El trato está cerrado. El dinero fluye, así que estamos comiendo de lujo. ¡Yujú! Vi que el número de espectadores era bastante alto. Unas 300 personas. A Javier le encantaba cultivar una imagen de joven emprendedor de éxito en las redes sociales. Una imagen falsa y frágil. Javier, eres el amo por invitar a todos. Leyó Bea un comentario de un espectador. Claro que lo es. Mi hermano es auténtico, no un fantasma. Hizo una pausa dramática. Luego, la cámara giró hacia mi suegra. Carmen, ¿qué tal el chuletón? ¿Mejor que la cocina de tu nuera favorita en casa? Mi suegra soltó una risa burlona, con la boca todavía llena. Ay, Bea, ni compares un wagyu A5 con los guisos insípidos de Olivia. Es como comparar el cielo y la tierra. Además, añadió, me alegro mucho de que no esté aquí. Solo baja el ánimo. Ya sabes cómo es, siempre melancólica, probablemente mala para los negocios. Ahora que no está, el aire se siente más fresco y la comida sabe mejor. Se me oprimió el pecho, no por asma, sino por una rabia que hervía dentro de mí. Hablaban de mí como si fuera una plaga. Javier intervino con una risita. Oye, mamá, no seas así. Me da un poco de... ¿Qué verdad, Javi? Exclamó Bea. Además, siempre cuenta esas historias sobre ser hija de algún tipo rico, pero vive una vida sencilla. ¡Qué delirio!, ¿verdad, chicos? Dice que su padre tiene minas o algo así, pero compra la ropa en las rebajas del Primark. ¡Qué mentirosa! Menos mal que mi hermano es tan paciente con su inútil esposa. Solo es una cara bonita, y hasta eso probablemente se le haya borrado con la lluvia a estas horas. Mis lágrimas dejaron de fluir. Esta vez se secaron al instante, reemplazadas por un fuego que ardía en mi pecho. Suficiente. Había sido suficientemente paciente. Me había humillado lo suficiente para respetar a un marido que claramente no tenía respeto por sí mismo. Había reprimido mi propio ego como única heredera por un amor que resultó ser una completa farsa. Me llamaron mentirosa, me llamaron delirante. Bien, les mostraría quién estaba realmente delirando. Les mostraría quién estaba viviendo una mentira. Cerré la aplicación de Instagram con un toque brusco. Mis manos, todavía temblorosas, ya no temblaban de tristeza, sino de un coraje alimentado por la adrenalina. Busqué un nombre en los contactos de mi teléfono. Un nombre que no había llamado en 2 años.
honrando mi promesa a Javier de vivir de forma independiente. Señor Herrero, Susurré mientras presionaba el botón de llamada. Solo sonó 2 veces antes de que una voz profunda y autoritaria respondiera. Señorita Olivia, Dios mío, por fin llama. Su padre y su madre han estado muy preocupados, especialmente sabiendo que acaba de dar a luz. ¿Cómo está, señora? ¿Dónde está? Puedo enviar un coche a recogerla inmediatamente. Respiré hondo, conteniendo un sollozo para que mi voz sonara firme. Señor Herrero, no envíe un coche todavía. Voy camino al piso franco. Necesito su ayuda ahora mismo. Esto es una emergencia. El tono del señor Herrero cambió instantáneamente, volviéndose agudo y serio. Era la mano derecha de mi padre, la persona de mayor confianza a cargo de todos los activos y asuntos de nuestra familia. Dígame qué hacer, señorita Olivia. ¿Quién la ha molestado? Miré mi propio reflejo pálido en la ventana del autobús. Congélelo todo, Herrero, ordené fríamente. Congele todos los activos que mi padre proporcionó a Javier y a su empresa bajo mi nombre. Las tarjetas de crédito suplementarias que tiene, el acceso a las cuentas corporativas financiadas por mi padre, el coche de empresa, el piso cuyo alquiler paga la oficina de mi padre. Córtelo todo. Ahora, en este mismo segundo. Hubo un momento de silencio al otro lado. Luego, el sonido tecleó rápido en un teclado. Entendido, señora. ¿Está segura? Esto tendrá un efecto inmediato y catastrófico en sus operaciones comerciales. En Javier. Estoy segura, Herrero, dije, enfatizando cada palabra. Y una cosa más. Asegúrese de que cada tarjeta de débito y crédito que lleva encima ahora mismo esté completamente bloqueada. Márquelas como perdidas o robadas para que no puedan ser aprobadas manualmente por el comercio. Quiero que experimente una humillación que nunca olvidará por el resto de su vida. Delo por hecho, señora. En 2 minutos, todo acceso financiero para Javier Martínez, vinculado al Grupo Valdemoro, quedará completamente paralizado. ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias. Llamaré de nuevo cuando haya llegado. Colgué la llamada. Las comisuras de mi boca se levantaron en una sonrisa amarga y cínica. Abrí Instagram de nuevo, pero esta vez no para mirar, sino para ser testigo del comienzo de su caída. En la pantalla, Javier acababa de levantar la mano, haciendo señas a un camarero para pedir la cuenta. Su rostro seguía siendo arrogante, lleno de confianza en sí mismo. Sacó su cartera de cuero y extrajo una elegante tarjeta negra, la tarjeta de la que presumía que era su American Express Centurion, ganada con su propio esfuerzo. En realidad, era una tarjeta suplementaria vinculada a mi cuenta principal de límite ilimitado. Muy bien, familia. Hora de pagar, dijo Javier a la cámara con una sonrisa engreída. Comed todo lo que queráis, ni miréis los precios. Ve a Vitoreo. Gracias, hermanito. El camarero llegó con un datáfono inalámbrico. Javier deslizó casualmente la tarjeta en la ranura. Contuve la respiración, contando en mi cabeza. 3, 2, 1. ¿Cuál es el problema? ¿Está rota la máquina?, preguntó Javier, alzando la voz. Lo siento, señor. El camarero respondió lo suficientemente alto como para ser escuchado en el directo. La tarjeta ha sido rechazada. ¿Qué? Eso es imposible. Inténtalo de nuevo. Tiene un límite multimillonario, espetó Javier. Solté una pequeña risa hueca que, sin embargo, fue satisfactoria. Disfruta del postre, mi querido marido, pensé para mis adentros. El autobús en el que viajaba continuó su trayecto bajo la lluvia, alejándome de un pasado doloroso y hacia un futuro donde yo era la que tenía el control. El juego acababa de empezar. El sonido de la lluvia golpeando el techo de la marquesina competía con el rugido del motor del autobús que se alejaba. Me senté sola en el frío banco de metal, ajustando mi fina chaqueta para proteger a mi bebé del rocío. Pero mis ojos permanecían pegados a la pantalla rajada de mi móvil. Allí, en esa pequeña pantalla, se desarrollaba el verdadero drama, una tragicomedia protagonizada por mi marido. En el directo de Instagram, el ambiente en el asador premium se había vuelto tenso. La amplia sonrisa de satisfacción que Javier lucía mientras devoraba un chuletón de 1.000 euros se estaba desvaneciendo. El camarero, parado educadamente junto a su mesa,
Sostenía el datáfono, pero su expresión se estaba volviendo incómoda. Lo siento mucho, señor. La voz del camarero era clara, ya que Bea, con la intención de capturar un momento de pago prestigioso, había acercado el teléfono. La tarjeta ha sido denegada. La transacción fue rechazada por el banco emisor. Javier se rió, pero fue un sonido hueco y forzado, destinado a cubrir su vergüenza frente a la cámara y a su madre. Tienes que estar de broma. Es una tarjeta Black. No puede ser rechazada. Pásala de nuevo. La señal de tu máquina probablemente sea débil por la tormenta. Por supuesto, señor. Lo intentaré una vez más, dijo el camarero pacientemente. Contuve la respiración. Mi corazón latía con una extraña mezcla de satisfacción y dolor. En la sección de comentarios del directo, los seguidores de Javier empezaban a murmurar. «LOL, denegada. ¿Se olvidó el CEO de pagar la factura?», escribió uno. «Seamos positivos, chicos. Tal vez el chip está grasiento por el chuletón», bromeó otro sarcásticamente. En la pantalla, el camarero volvió a negar con la cabeza. La luz indicadora de la máquina parpadeó en rojo. «Es lo mismo, señor. No honrar. Esta tarjeta no se puede utilizar». La cara de Javier se puso roja como un tomate. Las venas se abultaron en su cuello. Su orgullo, que llegaba hasta el cielo, estaba siendo probado públicamente. Buscó bruscamente en su billetera de cuero de marca y sacó 2 tarjetas más. Una American Express Platinum y una Visa Oro. «Toma, prueba una de estas. Una es del Santander, la otra de CaixaBank. No pueden estar todas rotas. ¡Qué incompetencia!». Bea seguía grabando, pero su mano empezaba a temblar. «Javi, ¿qué está pasando? Esto es súper vergonzoso, con todo el mundo mirando», susurró frenéticamente. «Cállate, Bea. Tiene que ser un fallo del sistema bancario», espetó Javier. El camarero probó la segunda tarjeta. Denegada. La tercera tarjeta, denegada. El ambiente en la mesa pasó de la molestia al pánico absoluto. Mi suegra, Carmen, que había estado ocupada limpiándose los dientes, ahora lo miraba con furia. Golpeó su servilleta contra la mesa. «Javier, ¿qué significa esto? No te atrevas a avergonzarme. ¿Ni siquiera podemos pagar la cena? Dijiste que tu trato acababa de traer millones». «Ten paciencia, mamá. Esto tiene que ser un error técnico», dijo Javier, con gotas de sudor formándose en su frente resbaladiza. Miraba el datáfono como si fuera un monstruo a punto de devorarlo entero. «Jefe de sala, venga aquí. Sus máquinas son basura. Quiero pagar con mi dinero. ¿Por qué lo hacen tan difícil?». El gerente del restaurante, un hombre de mediana edad con un traje impecable, se acercó a su mesa. Reconocí el restaurante. Era uno de los favoritos de mi padre para recibir a socios comerciales internacionales. Sus estándares de servicio eran impecables y no tolerarían una escena que molestara a otros huéspedes. «Buenas noches, señor. ¿Hay algún problema en el que pueda ayudarle?», preguntó el gerente, con un tono tranquilo pero firme. «Sus máquinas están rotas», acusó Javier, alzando la voz y haciendo que los comensales de las mesas cercanas se giraran. «He probado 3 tarjetas diferentes y todas fueron rechazadas. Mi saldo es lo suficientemente alto como para comprar todo este restaurante». El gerente ofreció una sonrisa fina, educada, pero letal. «Mis disculpas, señor, pero acabamos de procesar transacciones para las mesas 12 y 8 con esta misma máquina, y ambas se realizaron sin problemas. Si la máquina dice denegada o llame al emisor, el problema radica en el banco emisor de su tarjeta, no en nuestro equipo». Javier se quedó sin habla. Jaque mate. Bea finalizó rápidamente la transmisión en vivo. La pantalla de mi teléfono se oscureció, pero ya no necesitaba imágenes. Podía imaginar el resto con perfecta claridad, como si estuviera sentada en la silla vacía a su lado. Rápidamente abrí mi aplicación bancaria y verifiqué el estado de las tarjetas suplementarias que tenía Javier. Todas estaban marcadas en rojo, bloqueadas por el titular. Sonreí, pero el espectáculo no había terminado. Sabía que Javier rara vez llevaba mucho dinero en efectivo. Lo consideraba anticuado y sucio. Su cuenta por el wagyu, las trufas y el vino caro tenía que ser de al menos 5.000 o 6.000 euros. Unos minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje del señor Herrero.
Había enviado una foto. Aparentemente, Herrero tenía ojos y oídos en todas partes. O tal vez simplemente había accedido a las cámaras de seguridad del restaurante. No me importaba cómo. La foto mostraba a Javier discutiendo con el gerente, con el rostro pálido y desesperado. La siguiente foto lo mostraba quitándose el Rolex Submariner del que siempre presumía y entregándosela al gerente. Luego llegó un mensaje de texto de Herrero. Su marido intentó usar su reloj como garantía, ya que todas sus tarjetas no funcionan. El gerente del restaurante se negó. Fruncí el ceño. ¿Por qué negarse? Un Rolex valía miles de euros, mucho más que su cuenta de la cena. Llegó el siguiente mensaje. El gerente reconoció el reloj como una falsificación de alta calidad. Javier ha sido avergonzado públicamente por intentar empeñar un falso. Se ha visto obligado a dejar su DNI y firmar un reconocimiento de deuda. Una risa escapó de mis labios, un sonido mezclado con lágrimas. Todo este tiempo, Javier me había menospreciado por mi ropa barata y mis bolsos sin marca. Siempre hacía alarde de ese reloj como símbolo de su éxito. «Esto es una inversión, Olivia. Puedes juzgar el éxito de un hombre por su reloj», solía decir. Resultó que me había estado mintiendo a mí y a todos los demás. El reloj que compró con la asignación mensual que yo le daba, el que afirmaba que valía tanto como un coche, era solo una imitación barata. El resto del dinero debió haber ido a sus gastos lujosos, o tal vez a otra mujer. En el autobús, ahora en movimiento de nuevo, abracé a mi hijo con más fuerza. «Ves, mi amor, tu padre está cosechando lo que sembró». Su vergüenza no provenía de no tener dinero, sino de que le arrancaran su máscara de riqueza en público. La imagen de Javier suplicando, de Carmen escondiendo la cara con su bolso y de Bea fingiendo no conocer a su propio hermano bailaba en mi cabeza. La lluvia afuera se intensificó, como si la propia naturaleza estuviera lavando la fachada de mentiras de la familia. Pero esto era solo el comienzo. Las tarjetas de crédito desactivadas eran solo un pequeño pellizco. La verdadera tormenta les esperaba en su viaje a casa. Apoyé la cabeza contra la ventanilla vibrante del autobús. El dolor posoperatorio en mi abdomen seguía siendo insoportable, pero el dolor en mi corazón comenzaba a sanar lentamente. No con medicina, sino viendo cómo la justicia comenzaba a desarrollarse. Justicia servida por mi propia mano. Cerré los ojos por un momento, imaginando su viaje a casa, que estaba a punto de convertirse en un infierno en vida. El ambiente dentro del Range Rover sería cualquier cosa menos cómodo, a pesar de sus lujosos asientos de cuero y el climatizador perfecto. A través de la aplicación de rastreo de vehículos conectada al sistema de seguridad de la familia Valdemoro, una característica que mi padre había instalado en secreto en cada vehículo que compraba, incluido el que usaba Javier, podía escuchar una transmisión de audio en tiempo real del interior del coche. Era una función de seguridad pensada para secuestros, pero esta noche era mi herramienta personal para escuchar cómo se derrumbaba el mundo de mi marido. El sonido de la lluvia intensa y los truenos distantes quedaba amortiguado por la insonorización del coche de lujo, pero el ruido interior era mucho más fuerte y aterrador. «¿Cómo pudiste, Javier?». La voz de Carmen era un chillido agudo, rompiendo el tenso silencio. «Nunca he pasado tanta vergüenza en toda mi vida. ¿Sabes quién estaba en la mesa de al lado? Margarita, de la Junta Benéfica. ¿Y si difunde rumores en la próxima gala? Oh, ¿te has enterado? El hijo de Carmen come como un rey, pero no puede pagar sus cuentas. ¡Es el fin! Sí, Javi, eso fue horrible», gimió Bea. «Tuve que borrar toda mi historia de Instagram. La interacción estaba siendo increíble. Ahora mi imagen está arruinada porque tus tarjetas de crédito son falsas o algo así. Y te pillaron con un reloj de imitación. Ugh, qué cringe». «¡Callaos las dos!». El rugido de Javier llenó el coche, haciendo que el altavoz de mi teléfono crepitara. Hubo un golpe fuerte, como si golpeara el volante con el puño. ¿Creéis que yo no estoy flipando? No entiendo por qué se bloquearon todas mis tarjetas a la vez. Funcionaban esta mañana cuando puse gasolina. Esto tiene que ser un sabotaje. Alguien tiene envidia de nuestro éxito. De repente sonó el teléfono de Javier.
No era un tono de llamada normal, sino uno específico que usaba para llamadas de negocios de alta prioridad. Don Arturo, hola. La voz de Javier se volvió instantáneamente suave y aduladora. Buenas noches, señor. Qué sorpresa saber de usted tan tarde. ¿Alguna buena noticia sobre la financiación de la Serie B? Escuché atentamente. Don Arturo era uno de los principales inversores en la startup de Javier. Por supuesto, don Arturo también era un socio comercial de mi padre, que había invertido por orden suya, no porque Javier fuera un prodigio de los negocios. La voz de don Arturo era débil, pero su tono era frío y decisivo. Buenas noches, Javier. Llamo para informarte de que retiramos todo nuestro compromiso de inversión con efecto inmediato. El aviso oficial ya está en tu correo electrónico. ¿Qué? La voz de Javier se quebró. ¿Pero por qué, señor? El proyecto está en marcha. Necesitamos esa financiación para las nóminas del próximo mes. Si se retiran, colapsaremos. Ese ya no es mi problema. Una auditoría interna reciente reveló que tu empresa conlleva un nivel de riesgo inaceptablemente alto. Además, la recomendación de tu avalista principal, el Grupo Valdemoro, ha sido rescindida. Buenas noches. La línea se cortó. ¿Hola? Hola, don Arturo, gritó Javier a su teléfono en silencio. ¿Qué fue eso, Javier? ¿Por qué se retiró el inversor?, preguntó Carmen frenéticamente. ¿Qué pasa con el dinero para el pago de mi hipoteca? Antes de que Javier pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era del número de su oficina. ¿Ahora qué?, ladró al teléfono. Señor Martínez, es un desastre. La voz histérica de su secretaria era tan fuerte que pude escucharla claramente. La oficina está siendo registrada por Hacienda y la agencia de arrendamiento. Están embargando los ordenadores y servidores. Dicen que hay evidencia de evasión de impuestos y 6 meses de alquiler impagado del edificio. ¿Dónde está? Preguntan por usted. Han traído a la policía, señor. Escuché el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado cuando Javier frenó de golpe. Bea y Carmen gritaron al ser lanzadas hacia adelante. «Javier, estás tratando de matarnos», chilló Carmen, pero a Javier no le importó. Su respiración sonaba como si lo estuvieran estrangulando. «¿Qué has dicho? ¿Hacienda? ¿El alquiler? Quédate ahí. No dejes que se lleven nada. Diles que soy el CEO. Asumiré la responsabilidad». «Dijeron que ya no es el CEO, señor», sollozó su secretaria. Fue destituido por el accionista mayoritario hace 10 minutos. Su acceso al correo electrónico ha sido revocado. Ya no tiene autoridad aquí. El teléfono repiqueteó al caer de la mano de Javier. Pude escucharlo golpear la consola central. Silencio. Solo se oía el sonido de la lluvia incesante contra el parabrisas y la respiración entrecortada y jadeante de Javier, como si el oxígeno dentro del espacioso todoterreno se hubiera agotado de repente. «Esto no puede estar pasando», murmuró Javier, su voz temblando violentamente. «Esto es una pesadilla. Es imposible que todo se desmorone en una noche». «Javier, di algo. ¿Qué está pasando?». Carmen sacudió el hombro de su hijo. «¿Qué quiere decir con que ya no eres el CEO? ¿Qué nos va a pasar? Ni siquiera me has enviado mi asignación mensual todavía». «Mamá, ¿puedes callarte?». Javier explotó de nuevo, su voz llena de lágrimas no derramadas. «Estamos en bancarrota, mamá. En la ruina. Los inversores se han ido. La oficina está embargada. Estoy despedido. Todo se ha ido. No tenemos nada». «¿Bancarrota?», chilló Bea. «¿Qué pasa con mi viaje a Ibiza la semana que viene? Ya se lo prometí a mis amigas». «¿Estás de coña, Javi? No puedo cancelar. Eso sería súper humillante». «¿Te preocupas por unas vacaciones?». Javier se rió. Un sonido histérico de alguien que había perdido la cabeza. «Ni siquiera sabemos qué vamos a comer mañana, Bea. Las tarjetas de crédito están muertas. Las cuentas bancarias probablemente estén congeladas. Este coche es un leasing a nombre de la empresa. Vendrán a recuperarlo en cualquier momento». Cerré los ojos, saboreando esta sinfonía de destrucción. Qué frágiles eran sus vidas. Habían construido su castillo sobre arena, confiando en dinero y poder que no eran suyos. Todo mientras pisoteaban a la misma persona que lo proporcionaba todo. De repente,
Javier murmuró para sí mismo como alguien que despierta de un trance. Espera, don Arturo dijo que la recomendación de la balista principal fue rescindida. El avalista era el señor Valdemoro. Un momento de silencio. El cerebro de Javier, entumecido por años de arrogancia, finalmente comenzaba a conectar los puntos. Valdemoro, susurró. Grupo Valdemoro. Olivia, en realidad... ¿De qué estás hablando, Javier?, preguntó Carmen confundida. ¿Qué tiene que ver esa pobre huérfana de Olivia con el multimillonario Valdemoro? Es solo una coincidencia. Es un apellido común. No puede ser una coincidencia, mamá. La voz de Javier se elevó de nuevo, esta vez llena de puro terror. Todo este tiempo he estado consiguiendo proyectos fáciles. Los permisos siempre se aprobaban. La financiación siempre llegaba. Pensé que era porque yo era brillante. Pero cada vez que había un problema, Olivia solo decía, rezaré por ti. Y al día siguiente, el problema se resolvía. Su nombre completo, en su DNI pone Olivia Valdemoro. Pero nunca me importó porque sonaba muy normal. ¿Quieres decir? La voz de Bea tembló. ¿Nuestra Olivia es parte de la familia Valdemoro? ¿Los dueños de la mitad de los rascacielos de Madrid? ¿Los dueños del centro comercial en el que acabamos de estar? Debió habérselo dicho a su padre. Javier golpeó su puño en el volante de nuevo, esta vez con un golpe suave y derrotado, de arrepentimiento y miedo. Hoy le tiré 20 euros. Le dije que cogiera el autobús bajo la lluvia torrencial, justo después de dar a luz a un heredero de los Valdemoro. Estamos muertos, sisió Carmen. Su tono arrogante había desaparecido, reemplazado por el susurro aterrorizado de una anciana. Si ella es realmente una Valdemoro, estamos acabados. Javier, esa gente es poderosa. Podrían hacernos desaparecer de esta ciudad sin dejar rastro. La transmisión de audio capturó los sollozos rotos de Carmen, a los que pronto se unió el llanto temeroso de Bea. Javier estaba en silencio, pero podía imaginar su rostro ceniciento mientras miraba las calles mojadas de Madrid. Acababa de darse cuenta de que había tirado la mina de oro que había estado durmiendo a su lado. Acababa de despertar a un tigre dormido. Apagué la aplicación de rastreo. Eso era suficiente. Había escuchado lo que necesitaba escuchar. Ahora iban de camino al apartamento, pensando que al menos tenían un techo sobre sus cabezas para pasar la noche. ¡Qué patético! No tenían idea de que la sorpresa que les esperaba en el vestíbulo sería mucho más dolorosa que una tarjeta de crédito rechazada. Cajas de cartón llenas de su ropa de diseñador ya estaban esperando. Esta noche, el oscuro cielo de Madrid sería su techo, y el viento frío de la noche sería su manta de arrepentimiento. El autobús de la EMT finalmente llegó a mi parada. Me levanté lentamente, cargando a mi bebé plácidamente dormido. La lluvia había disminuido a una ligera llovizna. Bajé del autobús con el corazón firme. Mis pasos ya no eran dolorosos ni vacilantes. La agonía física parecía haberse desvanecido, reemplazada por una nueva fuerza. Ya no era Olivia, la esposa maltratada. Esta noche me había convertido en Olivia Valdemoro de nuevo, y este juego estaba lejos de terminar. Me recosté en el lujoso asiento de cuero del Rolls-Royce Phantom que mi padre había enviado a recogerme a la parada. El silencio dentro de este coche era profundo y tranquilizador, un marcado contraste con la tormenta de emociones que acababa de soportar. El conductor personal de mi padre, Daniel, navegaba por el tráfico refaladizo de Madrid con práctica facilidad. En mis manos, una gran tablet mostraba una transmisión en tiempo real desde una cámara de seguridad. Sí, el juego no había terminado. No me perdería ni un solo segundo de su caída. El señor Herrero, con su eficiencia habitual, ya había obtenido acceso a las cámaras de seguridad en el vestíbulo del edificio de apartamentos donde vivían Javier y su familia. Un apartamento cuyo alquiler había sido pagado por la empresa de mi padre sin el conocimiento de Javier. A través de la pantalla de alta resolución, yo era la única audiencia para el reality show más satisfactorio imaginable. La tablet mostraba el opulento vestíbulo de un edificio de lujo en el barrio de Salamanca. Sus suelos de mármol brillaban bajo una enorme lámpara de araña.
Normalmente, Javier caminaría por este vestíbulo con la barbilla en alto, dándole al conserje un asentimiento arrogante, como si fuera el dueño del lugar. Pero esta noche era diferente. El Range Rover negro de Javier se detuvo ante las puertas de cristal. En la pantalla pude ver su postura rígida al salir. No entró directamente, sino que hizo una pausa, frotándose la cara bruscamente como si reuniera sus últimos restos de coraje. La lluvia ligera había pegado su camisa cara, ahora arrugada, a su piel. Mi suegra, Carmen, salió del lado del pasajero. Su rostro, generalmente brillante por costosos tratamientos de spa, ahora estaba hinchado y surcado de lágrimas. Su rímel corría en riachuelos negros por sus mejillas. Bea la siguió, todavía pegada a su teléfono, probablemente bloqueando la avalancha de comentarios de odio en sus redes sociales. Entraron en el vestíbulo. Subí el volumen de mi tablet para escuchar el audio del micrófono de la recepción. Javier se acercó a la puerta de seguridad automatizada que separaba el vestíbulo público de los ascensores privados. Sacó su llavero magnético y lo tocó contra el sensor. ¡Pip! La luz indicadora parpadeó en rojo. El torno permaneció bloqueado. Javier frunció el ceño. Lo tocó de nuevo, más fuerte esta vez. ¡Pip, pip, pip! Lectura fallida. ¡Maldita sea!, maldijo Javier, su voz resonando en el silencioso vestíbulo. ¿Por qué toda la tecnología conspira contra mí hoy? ¿Y ahora qué, Javier?, preguntó Carmen con cansancio, desplomándose en un sofá de felpa en la zona de espera. Estoy agotada. Solo quiero una ducha caliente y mi cama. No me digas que los ascensores también están rotos. No es el ascensor, mamá. El llavero no funciona, dijo Javier con la voz teñida de pánico. Frotó el llavero contra sus pantalones como si tratara de limpiar un polvo imaginario y lo intentó de nuevo. Nada. Un guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta se les acercó. Era el mismo guardia que siempre saludaba a Javier con una reverencia, pero esta noche su mirada era fría y profesional. Detrás de él surgió una figura familiar. El señor Fernández, el administrador del edificio. Buenas noches, señor Martínez, dijo el señor Fernández, su tono plano, desprovisto de su habitual calidez aduladora. Buenas noches, Fernández. Menos mal que está aquí, dijo Javier, forzando una sonrisa. Mi llavero parece estar funcionando mal. ¿Podría abrirnos la puerta manualmente? Mi familia y yo estamos muy cansados. El señor Fernández no se movió. Cruzó los brazos sobre su pecho, una clara señal de malas noticias. Me temo que su llavero no está roto, señor Martínez. Su acceso fue desactivado intencionalmente a las 8 de la noche de esta tarde. Javier lo miró fijamente, estupefacto. ¿Qué quiere decir desactivado? Soy residente aquí. Pago una cuota de mantenimiento considerable cada mes. Ese es precisamente el problema, señor, dijo Fernández, sacando su propia tablet y mostrándole la pantalla a Javier. Según nuestros registros, su unidad, el cuarto B, tiene 6 meses de alquiler atrasado. Una balista ha estado cubriendo las tarifas por demora, por lo que no hemos tomado medidas. Sin embargo, esta tarde recibimos un aviso oficial de ese avalista, Inmobiliaria Valdemoro Sociedad Anónima, de que rescinden todas las garantías y rescinden el contrato de arrendamiento a nombre de Javier Martínez. Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de la empresa de mi padre dicho en voz alta. Pude ver cómo el color desaparecía de la cara de Javier. Sus piernas parecían inestables. «Espera, un momento», Javier tartamudeó. ¿6 meses? Pero el alquiler siempre se transfiere automáticamente desde la cuenta de mi esposa. Mi esposa se encarga de todo eso. No estoy al tanto de sus arreglos domésticos, señor. Todo lo que sé es que los fondos no se recibieron y el avalista ha rescindido el contrato según la política de gestión. Cuando un avalista principal se retira debido a un incumplimiento de contrato, la unidad debe desalojarse inmediatamente. ¿Desalojarse?, chilló Carmen, saltando del sofá con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué quiere decir con que nos echa en medio de la noche? ¿Tiene idea de quién es mi hijo? Es un CEO, un hombre rico.
¡No puede hacer esto! El señor Fernández miró a Carmen con una lástima condescendiente. Señora, el estatus de CEO de su hijo es irrelevante cuando no se paga el alquiler. Y lamento decirle que el procedimiento de desalojo ya se ha completado. Fernández hizo un gesto hacia un rincón tenuemente iluminado del vestíbulo, cerca de la salida de emergencia. Había unas 10 cajas de cartón apiladas, cajas marrones desgastadas con los logotipos de marcas de fideos instantáneos y agua embotellada, completamente fuera de lugar contra el lujo de 5 estrellas del vestíbulo. La lluvia no había parado cuando llegué a la finca de mis padres en La Moraleja. La mansión se erigía majestuosa sobre una parcela inmensa, sus ornamentadas puertas de hierro forjado de 3 metros de altura separando nuestro mundo del caos. Columnas de mármol blanco sostenían un gran pórtico y un extenso césped cuidado presentaba una gran fuente en el centro. Entré por una puerta lateral para evitar llamar la atención y fui directamente a mi dormitorio de la infancia, que el personal ya había preparado. La estilista personal de mi madre y la maquilladora estaban esperando. ¡Oh, señorita Olivia!, gritó la señora García, el ama de llaves principal que me había ayudado a criarme, con los ojos llenos de lágrimas, al verme con mi sencillo vestido de hospital. ¿Está bien? ¿Dónde está el bebé? Déjeme cuidarlo. El bebé está bien, María. Está en la guardería con su niñera, respondí con una leve sonrisa. Ahora mismo necesito tu ayuda. Tengo que estar perfecta en 30 minutos. En poco tiempo ocurrió una transformación. El vestido sencillo y la chaqueta barata desaparecieron. Ahora llevaba un elegante vestido de seda color champán que caía con gracia sobre mi cuerpo, aún cómodo para mi condición posoperatoria. Mi cabello estaba peinado y recogido, y mi rostro, una vez pálido, ahora estaba tocado con un maquillaje sutil pero poderoso, que ocultaba las ojeras bajo mis ojos y resaltaba un aura de clase que había reprimido durante mucho tiempo. Me miré en un gran espejo con marco dorado. El personaje de Olivia, la tímida ama de casa, estaba muerto. Aquí parada estaba Olivia Valdemoro, la única heredera de un formidable imperio empresarial. ¿Cuál es su estado, herrero?, pregunté por el intercomunicador. Acaban de ser dejados por un taxi en la puerta principal, señora, informó el señor Herrero desde el puesto de seguridad. Un taxi, ni siquiera un Uber Black. Sonreí sombríamente. El viaje lleno de baches debió haber sido su propia forma de tortura para la delicada sensibilidad de Bea y el ego inflado de Carmen. Manténgalos en la puerta. Deje que esperen afuera un poco. Deje que disfruten de la fría noche madrileña, tal como lo hice yo esta tarde. Mientras tanto, fuera de las colosales puertas de mi familia, Javier, Carmen y Bea estaban temblando. Sus ropas estaban empapadas. Bea agarraba su bolso de diseñador empapado como si fuera una balsa salvavidas, mientras Carmen se quejaba incesantemente de que le dolía la espalda por el viaje en taxi. La pila de cajas de cartón que contenían sus posesiones terrenales había sido dejada en la acera, ya que el taxista se negó a meterlas dentro. ¿Estás seguro de que esta es la dirección correcta?, Carmen preguntó, estirando el cuello para mirar hacia arriba a las imponentes puertas. Esto es un palacio. Debe ser la casa de un embajador o algo así. De ninguna manera Olivia conoce a alguien que viva aquí. Probablemente se lo estaba inventando. Estoy seguro, mamá, respondió Javier, castañeteando los dientes. Justo después de casarnos, se le escapó una vez que su tía trabajaba como empleada doméstica en el número 88 de esta calle. Dijo que si alguna vez nos metíamos en problemas, podíamos venir aquí por ayuda. ¿Su tía es una criada? Me lo imaginaba, se burló Bea. De ninguna manera su familia pobre es dueña de este lugar. Probablemente nos darán usar la entrada de servicio y nos darán las sobras. No me importa, Bea. Comería sobras ahora mismo. Me muero de hambre, gimió Carmen. Javier presionó el timbre junto a la puerta. Una cámara de seguridad giró para enfocar sus rostros. Sí. Una voz ronca crepitó desde el altavoz. Buenas noches, dijo Javier nerviosamente. Somos parientes de Olivia. ¿Está ella aquí? Hubo una larga pausa. ¿Olivia? No conozco a nadie con ese nombre. Tal vez trabaja aquí o vive aquí. Javier no estaba seguro de cómo llamarme siquiera.
Esperaron durante 10 minutos, un momento que pareció una eternidad. El viento de la noche cortaba a través de su ropa mojada. Estaban parados como mendigos ante el castillo de un rey, un espejo perfecto de cómo me habían tratado en la parada del autobús. Solo que esta vez no les quedaba dignidad. De repente, las enormes puertas de hierro comenzaron a abrirse deslizándose con un silencioso zumbido hidráulico. ¡Se están abriendo!, gritó Bea con esperanza. ¡Nos están dejando entrar! Gracias a Dios, no siento mis pies. Comenzaron a dar un paso adelante, esperando un mayordomo con toallas calientes, pero sus esperanzas se vieron frustradas cuando los brillantes faros de un coche los cegaron desde dentro de la finca. Un magnífico coche de lujo blanco perla se deslizaba hacia la puerta. No cualquier coche, era un Rolls-Royce Phantom, el símbolo supremo de la riqueza, algo que Javier ni siquiera podía soñar con poseer. Javier, Carmen y Bea retrocedieron instintivamente. Asumieron que el dueño de la casa se iba. Javier, ese debe ser el dueño, susurró Carmen emocionada, tratando de arreglar su cabello enmarañado. Vamos a pararlo, pide ayuda. Tal vez se apiaden de nosotros. No nos avergüences, mamá, sisió Javier. Pero ya era demasiado tarde. El coche se detuvo directamente frente a ellos. La ventanilla trasera tintada bajó silenciosamente. Los tres contuvieron la respiración, preparándose para poner sus expresiones más lastimeras. Carmen incluso estaba lista para arrodillarse. La ventanilla se abrió por completo. Sentada adentro, estaba una mujer joven con un vestido elegante. Su rostro, iluminado por la suave iluminación interior del coche, su mirada fría y penetrante. En su regazo, un pequeño bebé dormía plácidamente, envuelto en una manta de seda. La boca de Javier se abrió, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abultaron como si estuvieran a punto de salirse de sus órbitas. Bea se cubrió la boca con ambas manos, ahogando un grito. Carmen se tambaleó hacia atrás, chocando contra un poste de la puerta, con la cara tan blanca como un fantasma. La mujer en el coche de lujo giró la cabeza lentamente hacia ellos. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa cínica y aterradora. «Olivia», siseó Javier, su voz apenas un susurro, perdida en el sonido de la lluvia. Miré a mi marido, mi exmarido, desde mi posición elevada, escaneando su camisa mojada y sucia, sus pantalones salpicados de barro y su rostro grabado con total desesperación. «Buenas noches, Javier». Lo saludé, mi voz suave pero tan afilada como una navaja. «¿Qué hacéis frente a mi casa tan tarde en la noche? ¿No estabais ocupados disfrutando de una cena de carne?» ¿Tu casa?», tartamudeó Carmen. Sus piernas cedieron y al momento siguiente, la mujer perpetuamente arrogante se derrumbó sobre el asfalto mojado. No se desmayó, simplemente estaba demasiado conmocionada para mantenerse en pie. «Sí, Carmen, la casa de mis padres, la casa en la que crecí antes de cometer el mayor error de mi vida, casarme con tu hijo», respondí con calma. «Olivia, cariño». Javier trató de acercarse al coche, con la mano temblando mientras alcanzaba la puerta. «Todo esto es un malentendido. Puedo explicarlo. No lo sabía. Por favor, perdóname, Liv». Daniel, mi conductor, dio un bocinazo corto y agudo, haciendo que Javier saltara hacia atrás. «No toques mi coche con tus manos sucias, Javier», dije fríamente. «Podrías dañar la pintura cara, o los asientos de cuero podrían empezar a oler a humedad». ¿Recuerdas lo que dijiste esta tarde? Esas palabras golpearon a Javier más fuerte que cualquier golpe físico. Recordó sus palabras exactas mientras me echaba de su Range Rover. Su rostro se sonrojó con una vergüenza que llegaba demasiado tarde. «Olivia, por favor». Bea empezó a llorar, esta vez con miedo genuino. «No tenemos a dónde ir, Liv. Nos han desahuciado. Han embargado el coche. Nos morimos de hambre. Por favor, déjanos entrar. Somos familia, ¿verdad?» «¿Familia?», me reí suavemente. ¿Qué clase de familia deja a su sobrino recién nacido bajo la lluvia en una parada de autobús? ¿Qué clase de familia se burla de su cuñada en las redes sociales? Miré a Daniel. «Arranca, Daniel.
El aire aquí afuera empieza a oler a basura. Sí, señora. La ventanilla comenzó a subir. ¡Espera, Olivia! ¡No nos dejes! ¡Olivia!, gritó Javier histéricamente, tratando de perseguir el coche mientras comenzaba a moverse. Corrió unos pasos, luego resbaló en el pavimento resbaladizo y cayó de bruces sobre el asfalto. No miré hacia atrás. A través de la ventanilla, ahora cerrada, vi sus 3 figuras disminuyendo en el espejo retrovisor. 3 personas mojadas, frías y rotas frente a un palacio cuyas puertas ahora estaban cerradas para ellos, para siempre. Esta noche, yo dormiría en mi cama cálida y cómoda. En cuanto a ellos, que aprendan que el karma nunca pierde una dirección. No les hice esperar fuera como mendigos por mucho tiempo. No por lástima, sino porque había un acto final que debía representarse ante mi padre. Bajo mi orden vía intercomunicador, la seguridad abrió una pequeña puerta lateral, no la gran entrada principal, y condujo a Javier, Carmen y Bea hacia los terrenos de la finca. Yo estaba esperando en el salón principal. Esta habitación era el corazón de la opulencia de la mansión Valdemoro. El techo de 6 metros de altura estaba adornado con un fresco clásico. Una lámpara de araña de cristal colgaba en el centro, proyectando un brillo dorado a través de la habitación. El suelo de mármol de Carrara era fresco y majestuoso bajo nuestros pies. Me senté en un sillón de terciopelo granate, con las piernas cruzadas elegantemente, sosteniendo una taza humeante de té de manzanilla. A mi lado estaba mi padre, don Felipe Valdemoro, el hombre que Javier solo había conocido como un socio comercial distante y un avalista misterioso. Mi padre llevaba pijama de seda y una bata. Sin embargo, irradiaba más poder que cuando llevaba un traje de negocios completo. Las puertas del salón se abrieron. 3 figuras empapadas, temblando y sucias, entraron vacilantes. Parecían minúsculos en la magnífica habitación. El agua de lluvia goteaba de su ropa, manchando el suelo de mármol blanco, que probablemente valía más que las ganancias de toda la vida de Javier. «No os sentéis». La voz de mi padre retumbó baja y aguda, cuando vio a Carmen a punto de bajar su cuerpo mojado sobre un sofá de cuero italiano color crema. «Ese sofá cuesta 20.000 euros. No permitiré que vuestra inmundicia lo arruine». Carmen se congeló, medio agachada. Luego se enderezó, temblando. Su rostro estaba ceniciento, sus labios azules por el frío. Bea estaba detrás de su madre, abrazándose a sí misma, sus ojos recorriendo la habitación en una mezcla de asombro y terror. Javier dio un paso adelante, con los ojos rojos, su cabello lacio pegado a la frente. Me miró a mí, luego a mi padre. «Entonces es verdad, eres el padre de Olivia». La voz de Javier estaba rota. «¿Y el dueño de la compañía que os ha estado alimentando a ti, a tu madre y a tu hermana durante los últimos 2 años?» «Así es», cortó mi padre con brusquedad. Las piernas de Javier se doblaron. Cayó de rodillas en el suelo duro. La realidad lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. El hombre al que había dado por sentado, de quien pensaba que era solo alguna conexión que tenía su esposa, era de hecho el rey detrás de toda su cómoda existencia. «Yo lo siento mucho, señor». Javier tartamudeó, sus lágrimas mezclándose con el agua de lluvia en su rostro. «Honestamente no lo sabía. Lo juro, señor. Si hubiera sabido que Olivia era su hija, nunca habría...» «¿Nunca habrías qué?», intervine fríamente, dejando mi taza de té con un suave tintineo que resonó en la habitación silenciosa. «¿Nunca me habrías tratado como basura? ¿Nunca me habrías engañado? ¿O nunca me habrías dicho que cogiera el autobús justo después de que me abrieran el estómago?» Javier me miró con una mirada repugnante y suplicante. «Liv, cariño, cometí un error. Estaba simplemente emocionado, estresado por el negocio. Sabes que te amo. Hemos estado juntos durante 2 años. Liv, recuerda nuestros buenos tiempos». «¿Qué buenos tiempos, Javier?», pregunté llanamente. «¿La vez que insultaste mi cocina? ¿La vez que tu madre tiró mi ropa porque pensaba que era demasiado de pueblo? ¿O la vez que tu hermana robó el dinero de mi compra para comprar productos para la piel?» Bea se estremeció al ser mencionada. «Liv,
No quise... Tú te callas, ladró mi padre. Su voz tan autoritaria que Bea inmediatamente guardó silencio y miró al suelo. Mi padre avanzó para pararse sobre el arrodillado Javier. Lanzó una carpeta gruesa frente a él. Su contenido se derramó. Registros de transferencias bancarias, copias de escrituras de propiedad, extractos de tarjetas de crédito. 2 años, sisió mi padre. Durante 2 años me quedé al margen y vi cómo esclavizabas a mi única hija. Te di capital inicial, te di un apartamento, un coche, conexiones. Esperaba que con todas esas ventajas apreciarías a mi hija. ¿Pero qué hiciste a cambio? Te convertiste en un parásito arrogante. Carmen, que había estado en estado de shock, de repente estalló en sollozos fuertes y lamentosos. Al darse cuenta de que su mundo había terminado, sus instintos de supervivencia entraron en acción e hizo lo más humillante posible. Se arrastró hacia mis pies. Olivia, querida Olivia. Carmen trató de agarrar el dobladillo de mi vestido con sus manos mojadas. Alejé mi pierna con disgusto. Lo siento mucho, querida. Estaba equivocada. Prometo que cambiaré. Te daré masajes en los pies todos los días. Cuidaré de mi nieto. Sí, mi nieto. ¿Dónde está? La abuela quiere ver a su nieto. Al escuchar la palabra nieto, Javier pareció encontrar una pizca de esperanza. Levantó la vista, con el rostro desesperado. Sí, Olivia, nuestro hijo. Necesita a su padre. No puedes criarlo sola sin una figura paterna. Por el bien de nuestro hijo, Liv, déjanos quedarnos aquí. Seré tu chofer, tu jardinero, cualquier cosa, solo para estar cerca de mi hijo. Miré a los 3 humanos patéticos que hace solo unas horas se reían de mi sufrimiento en un restaurante de lujo, ahora mendigando como perros callejeros atrapados en una tormenta. Me levanté lentamente y caminé hacia Javier. Nuestro hijo, repetí en voz baja. Me incliné ligeramente, mirándolo directamente a los ojos. Cuando lo sostenía bajo la lluvia torrencial en esa parada de autobús, ¿qué considerabas que era entonces, Javier? ¿Un pedazo de basura? Javier guardó silencio, con la lengua de plomo en la boca. Dijiste que los asientos de cuero de tu coche eran más valiosos que tu hijo recién nacido. Dijiste que mi hijo y yo olíamos a sangre. Me tiraste un billete de 20 euros a la cara, delante de todo el mundo. Mi voz comenzó a temblar con emoción reprimida, pero no lloré. Mis lágrimas se habían agotado. Ahora que sabes que es el nieto de un multimillonario, el único heredero de la fortuna Valdemoro, ¿ahora lo llamas tu hijo? ¿Ahora lo llamas tu nieto? Me enderecé, mirándolos con una mirada que podría congelar el infierno. No sois nuestra familia. Mi hijo no tiene un padre como tú, ni una abuela malvada como tu madre. Señor Herrero, llamé. El jefe de nuestra seguridad apareció instantáneamente por una puerta lateral, seguido por 4 guardias corpulentos. Sí, señorita Olivia. Escóltelos fuera, ordené firmemente, y asegúrese de que no se lleven nada de esta propiedad, ni siquiera una mota de polvo. Si alguna vez se acercan a menos de 100 metros de esta finca de nuevo, denúncielos a la policía por allanamiento y acoso. Entendido, señora. ¡Olivia! ¡No! ¡Olivia!, chilló Carmen histéricamente mientras 2 guardias la levantaban. Bea lloró de terror mientras la arrastraban. Javier trató de resistirse, aferrándose a la pata de una mesa, pero los guardias eran mucho más fuertes. Fue arrastrado por el suelo de mármol, dejando un rastro sucio y húmedo detrás de él. ¡Olivia, soy tu marido! ¡No puedes hacer esto! ¡Te demandaré!, gritó Javier delirante. Mi padre se rió cínicamente. Adelante, demanda. Mis abogados estarían encantados de contrademandarte hasta el olvido. Ah, es cierto. Estás en la ruina. Sus gritos y llantos se desvanecieron en la distancia. Luego desaparecieron por completo, cuando las puertas principales se cerraron y bloquearon. El silencio volvió a la gran sala. Solté un largo y lento suspiro. El gran peso en mi pecho se sentía como si hubiera sido levantado y expulsado con ellos. Mi padre se acercó y me rodeó los hombros con un brazo cálido. «Has estado magnífica, hija mía», susurró. «Perdóname por dejarte sufrir tanto tiempo.
Todo ha terminado ahora. Apoyé mi cabeza en el hombro de mi padre. No ha terminado, papá. Este es solo el comienzo de mi nueva vida. El comienzo de la vida de la verdadera Olivia. Esa noche, por primera vez en 2 años, dormí profundamente, libre de ansiedad, insultos y de Javier. 3 años después, Madrid seguía siendo el mismo, congestionado, caluroso y lleno de ambiciones encontradas. Mi posición en él, sin embargo, era completamente diferente. Ya no veía la ciudad desde la ventana de un autobús abarrotado, sino desde la parte trasera de un Bentley Mulsanne deslizándose suavemente por el paseo de la Castellana. En mi regazo, mi hijo Evan, ahora un brillante niño de 3 años, estaba ocupado con un costoso robot de juguete. Estaba sano, era inteligente y guapo. Afortunadamente, tenía los ojos de mi padre, no los ojos de ese traidor. «¡Mami, mira! ¡Mami está en la tele grande!», exclamó Evan, señalando con su dedo meñique por la ventana. Miré hacia donde señalaba. Estábamos parados en un semáforo cerca de la Plaza de Castilla. Allí, en una de las vallas publicitarias digitales gigantes, se reproducía un segmento de una entrevista exclusiva de Forbes. Mi cara estaba pegada en la pantalla, sonriendo con confianza bajo el titular. Olivia Valdemoro, mujer del año, de las cenizas a la cima del sector inmobiliario. En el clip, estaban discutiendo la rama filantrópica de mi nueva empresa, que proporcionaba ayuda legal y capital inicial para mujeres víctimas de abuso doméstico. Sonreí ante la vista. Durante los últimos 3 años, había trabajado incansablemente para demostrar que era más que una simple heredera, sino una líder capaz de multiplicar la fortuna de nuestra familia. Entonces mis ojos captaron algo más en la base de esa enorme valla publicitaria. Un contraste tan agudo que parecía orquestado por el mismo destino. En la acera, entre un grupo de repartidores de comida esperando pedidos, una figura destacaba. Estaba sentado en una scooter destartalada, con uno de sus espejos rotos. Su chaqueta verde de reparto estaba descolorida, mugrienta y demasiado grande para su ahora esquelético cuerpo. Su rostro estaba cubierto de polvo de la calle, su piel curtida y correosa por el sol, y su cabello, que una vez peinaba meticulosamente con gomina cara, ahora estaba enmarañado y prematuramente gris, aunque solo tenía poco más de 30 años. Era Javier. No estaba mirando su teléfono para su próxima entrega. Estaba mirando hacia la valla publicitaria gigante, con la mirada vacía, la boca ligeramente abierta, un cigarrillo barato colgando de sus dedos ásperos y ennegrecidos. Incluso desde esta distancia, podía ver la expresión de su rostro claramente. No era ira ni odio, era una mirada de profundo arrepentimiento sin fondo, la mirada de un hombre que se dio cuenta de que una vez tuvo un diamante en la mano y lo había tirado a la alcantarilla para recoger una piedra. Vi sus labios moverse como si estuviera susurrando mi nombre. Sus ojos parecían vidriosos. Se los limpió con una manga sucia de su chaqueta. Tal vez estaba recordando el pasado. Tal vez estaba recordando estar sentado en ese restaurante de lujo, riéndose de mí. Ahora yo estaba en la cima del mundo, mientras él luchaba contra el asfalto caliente solo para permitirse una comida barata. Las noticias que ocasionalmente recibía del señor Herrero confirmaban que sus vidas estaban en ruinas. Carmen había sufrido un derrame cerebral leve después de ser desalojada de un pequeño apartamento de alquiler por falta de pago, y ahora pasaba sus días en un piso tutelado en las afueras de la ciudad. Bea se había casado con un tipo problemático del barrio después de quedarse embarazada, y ahora estaba atrapada en el mismo ciclo de toxicidad que una vez aplaudió a su hermano por perpetrar contra mí. Y Javier, la frágil columna vertebral de la familia, se ahogaba en deudas de microcréditos, un esclavo de la economía colaborativa sin futuro. «Mami, ¿por qué llora ese hombre?», preguntó Evan inocentemente siguiendo mi mirada. Aparté mis ojos de Javier y miré a mi hijo, acariciando su cabello suavemente. «No está llorando, cariño. Solo se le metió un poco de polvo en el ojo. Polvo de un pasado que él mismo construyó». El semáforo se puso verde. «Vámonos, Daniel»,
instruí al conductor. Mi coche avanzó suavemente, dejando atrás la plaza de Castilla, la valla publicitaria y a Javier, todavía congelado, mirando la cara de la ex esposa a la que nunca podría volver a alcanzar. No sentí lástima. Esa emoción había muerto hace mucho tiempo. Todo lo que quedaba era una sensación de paz. Se había hecho justicia, no con una espada, sino con éxito. Y esa fue la venganza más dulce de todas.